Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, una tarde más, estamos aquí por Corporativo ASA, del podcast de esta tarde. El día de hoy tenemos de invitado al maestro Víctor Rafael Alvarado Morales, compañero de la FES Aragón. Es abogado postulante, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Juicios Orales en el nuevo sistema de justicia penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, especialidad en justicia penal para adolescentes por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es asesor jurídico y exagente del Ministerio Público por la Fiscalía General de la Ciudad de México en el área de adultos y justicia penal para adolescentes. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la actuación del asesor jurídico en el nuevo sistema de justicia penal. Pues, maestro, un gusto que pueda estar con nosotros en esta tarde y que nos apoyen en algunos otros lados, pues es la primera vez que vienes aquí al podcast y todo. Pues preséntate, mi hermano, ya muchos ya te conocemos de los que están aquí también a través del Facebook, de los que están a ver en YouTube. Vamos a hablar de este tema tan importante que es la actuación del asesor jurídico en el nuevo sistema de justicia. Es correcto. Adelante, mi hermano. Antes que nada, buenas tardes a todos. Doctor, pues agradezco la invitación aquí a Corporativo ASA y un placer estar aquí con todos ustedes. Y efectivamente, partiendo del tema, ¿verdad?, que se acaba de señalar, la actuación del asesor jurídico, pues este tiene su origen desde el año 93 en la reforma constitucional del artículo 20, apartado C, ¿sí? En donde se instruye. Tenemos también lo que es la Ley General de Víctimas, en donde legendariamente pues tenemos lo que es el asesor víctima, ¿sí? Aquí nace esta figura, pero a diferencia, pues bueno, bien sabemos que el asesor víctima pues tenía funciones eh, limitantes dentro de sus mismas actuaciones. De ahí es que con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales es que se lleva a cabo esta figura del asesor jurídico como sujetos procesales, tal como lo marca el artículo 105 de dicho ordenamiento. Es parte procesal, ¿sí? Y como bien sabemos, pues inquisitivamente eh, el imputado pues siempre ha tenido lo que es el defensor de oficio. Entonces, el mismo artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que la igualdad que tiene esa carga procesal tanto del asesor jurídico al defensor público, ¿sí? Y también dentro de ello, pues es muy importante que toda víctima de delito cuente con un asesor jurídico dentro de cualquier procedimiento o investigación siendo víctima de delito. ¿A qué vamos con esto? Es un derecho fundamental, tal como se ha instruido dentro del artículo 20 constitucional, apartado C. Y para ello se debe de tomar en consideración que el asesor jurídico es una parte técnica en pro de las víctimas, porque como sabemos, si bien es cierto que la representación social, como su nombre lo dice, el Ministerio Público, pues debe ser imparcial. ¿Sí? Entonces es donde entra esta figura jurídica. Dentro de la investigación se está facultado para asesorar, para representar a la víctima de delito y asimismo llevar a cabo sus actuaciones. Una vez que haya llegado a protestar el cargo desde sede ministerial. Sí. Y bueno, uno de los objetivos principales es la reparación del daño a favor de toda víctima de delito. Una vez que en sede ministerial se ha llevado a cabo toda la secuela de investigación, en donde se tiene por objetivo judicializar una carpeta de investigación, ¿sí? A llevarse a lo que es pues de control. También dentro de esta etapa procesal
es muy importante esta figura del asesor jurídico. Desde el inicio inicial, para representar derechos de toda víctima de delito. Así es. Sí, muy bien. Fíjate que una pregunta que comentabas, la importancia del asesor jurídico, pero lo estábamos platicando ahorita, es ante la etapa de investigación inicial, ¿no? O sea, ante el Ministerio Público, la Fiscalía. Y ahí es donde a veces hay un poquito de conflicto con alguna ministerios públicos también. Nos está llegado a pasar que a veces te dicen, tú decías, tiene uno que nombrarse, se nombra. No aceptas el protesta al cargo como asesor jurídico, te impones de la carpeta de investigación. Pero ese ministerio público como que piensa que a veces eres tú como su enemigo, como que se le olvida que tú le decías, debe ser el ministerio público imparcial, ¿no? El investigado tiene a su abogado, defensor, público o privado. Sí. En este caso, la víctima pues debe tener a su asesor jurídico, quien puede ser público o privado. Pero a veces se ha sentido como que el ministerio público, como que de repente piensa que uno es como si fuera un abogado defensor. Me ha tocado en algunas sedes ministeriales. Así como, no, es que no se puede, es que esto no. Así como que vamos a ver qué podemos, ¿no? Porque estamos aquí, pues, para apoyar, ¿no? Al Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, pues, es quien se encarga de decir qué actos de investigación se va a solicitar dependiendo del tipo de delito, ¿no? Y entonces a veces uno le sugiere al Ministerio Público, oye, podemos hacer esto. No, es que de repente como que te ponen muchas trabas. ¿Te ha pasado amigo, eso? Sí, sí, efectivamente, desde que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue a partir del 16 de enero de 2015, efectivamente nos encontrábamos con este tipo de situaciones de que el mismo Ministerio Público tenía aterrizado lo que era la función del asesor jurídico. Y sí, como bien se menciona, pues el Ministerio Público se oponía muchas veces a las peticiones que realizaba el asesor jurídico en voz y representación de toda víctima del delito. ¿Sí? Entonces, pues bueno, poco a poco esto se ha ido puliendo, se ha ido mejorando. Esto en un principio. Ya hoy en día, pues bueno, en la práctica se hace mancuerna el asesor jurídico con el Ministerio Público. ¿Sí? No se ve tanto en sede ministerial, se ve más en lo que ya es las audiencias ante juez de control, o inclusive ante juez de enjuiciamiento, hasta en juez de ejecución. Se ve ya esa colaboración, ese trabajo conjunto. Pero fíjate que se ve porque el juez ya le dice al Ministerio Público que trabaje conjunto con el asesor, porque desde que estamos en la audiencia inicial, en ese momento, a ver, se individualiza, ¿no? El Ministerio Público. Luego se tiene que individualizar el asesor jurídico y siempre que le da la voz al Ministerio Público, luego se la hace al asesor jurídico. Y de esa manera como que empieza ahí a darse cuenta el Ministerio Público de que el Ministerio Público no es el que tiene todo el poder como sobre la víctima, ¿no? Sino que sabe que el asesor jurídico es el que tiene que velar por los derechos de la víctima. Porque tú me dijiste al inicio, el Ministerio Público es una figura de investigadora. Porque él dice, bueno, a mí me trae una denuncia de derechos, un ejemplo, y él va a ver a través de una investigación que se va a llegar con lo que es servicios periciales y policía de investigación, y lo que uno le aporte va a ver si efectivamente si existen evidencias de que se cometió un hecho constitutivo de delito. Es correcto. Entonces ahí el Ministerio Público, ya cuando estás ante el juez de control, y es cuando se da cuenta de que el asesor jurídico sí tiene que aportar muchas cosas. Tan es así que por eso el juez de control, cuando estás en la audiencia, te da primero el uso de la voz al Ministerio Público y luego al asesor jurídico, ¿no? Y el Ministerio Público es cuando empieza, yo siento que ahí es cuando ya empieza a caer el 20 por lo que tú decías, ¿no? De que se empieza a ver más la colaboración del asesor jurídico con el agente del Ministerio Público. Tú fuiste al Ministerio Público, ¿verdad, mi hermano? Es correcto.
Tú eres diferente, ¿no? Decías, a ver, tráigame las cosas. ¿Cuál es tu actuar para con el asesor jurídico? Bueno, mi actuar para con el asesor jurídico, pues literalmente somos figuras independientes. Cada quien tiene su carga procesal. Efectivamente, como bien sabemos, el Ministerio Público pues sigue siendo el amo central de la investigación, ¿sí? Sin embargo, a esta data pues sí me tocó ya más trabajar en conjunto con los compañeros asesores jurídicos, ¿sí? Y pues bueno, ¿Estabas como Ministerio Público para adolescentes? sí, Y ahí, bueno, y ahí, fíjate, es una figura, hablando de asesor jurídico, que cumplir con la especialización, porque así lo establece el 23 de la Ley Nacional, es correcto. ¿no? Y en relación con el 18 constitucional, ¿no? Que nos habla precisamente de justicia para adolescentes. Y te dice exclusivamente el 23 de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, que establece la especialización que debe de tener pues, el asesor jurídico o las partes que van a tener a formar la edad, ya sea el abogado, el asesor. De hecho, hasta el Ministerio Público debe de tener esa especialización, ¿no? Inclusive el juez. Fíjate, Los jueces. ¿no? Sí, Es por eso todo, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí como que limitan, no es tanto que limiten, sino que forzosamente tienes que tener especialización como abogado, por si vas como asesor jurídico, ¿no? es correcto. Porque si no te van a decir, ¿sabes qué? Pues si no tienes cómo acreditarle, no puedes aceptar y protestar el cargo. ¿Por qué? Porque aunque fíjate cómo ahí entramos en una pequeña digo, controversia en cuanto a que dicen que cualquier persona tiene la libertad de nombrar un abogado que lo represente o asesor jurídico. No tiene la libertad. Sí. Pero cuando nombra un abogado que no tiene la especialización en sistema para adolescentes, ya le están cortando ese derecho a la persona que quería nombrarse a ese abogado. Es correcto. Porque decir, ¿saben qué? No me opongo, pero que me acredite el abogado. Es correcto. ¿No? Entonces ahí sí como que es es un tema especial. Es un tema especial, sí, sí. Efectivamente que se basa en esa especialidad. Y bueno, ya tocante al tema, efectivamente la especialidad se puede obtener de dos formas, a través de la praxis, y a través de la praxis, de hecho hay jurisprudencia al respecto, o mediante una academia o institución que emita esa especialidad con relevo. Entiéndase que pues el relevo es federal. Sí. Que se piden 120 horas o 180 horas Es para correcto. acreditarlo. Porque acabas de comentar que hay un criterio. Ese criterio es por parte de la Suprema Corte, por parte de un tribunal colegiado. No sabes ese criterio que dices que no es necesario que lo acredites con documentos, sino con la praxis. Con la praxis. Es correcto, sí, es una jurisprudencia. Es jurisprudencia que pues ya en su momento trataremos más de fondo este tema. Sí, somos interesantes historias. De justicia penal para adolescentes. Y pues bueno, remontándonos al tema que nos trae el día de hoy, la actuación del asesor jurídico, como ya estamos comentando, sí tiene que tener el asesor jurídico esa especialidad. Esa especialidad porque ha ocurrido en la práctica de que el Ministerio Público, por cualquier situación, ha llegado a tomar de protesta a abogados que no tienen la especialidad. Y pues bueno, puede dar pie a una proposición del procedimiento. Es grave, ¿no? Es grave, sí, 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 grave. Y pues bueno, bien sabemos también que tanto el Ministerio Público como el juez de control pues son garantes de estos derechos. Por eso es que desde sede del Ministerio se tiene que acreditar. Pero no obstante, sí, muchas veces el Ministerio Público pues ha llegado a tomar esa protesta de cargo sin velar por ese derecho que se tiene entre las partes, ayudándose por la víctima. Y pues bueno, ya es hasta la protesta de cargo ante el juez de control, cuando el juez de control se da cuenta y si no se cumple con ese requisito, pues bueno, es motivo para que revoque ese nombramiento
así es su jurídico. Y si así lo considera después, pues puede proponer inclusive la investigación. Investigación. Es un tema delicado, entonces se hace justicia para los docentes, ¿no? De bien. Pero bueno, regresando a lo que es la Ley Nacional, al Código Nacional de Procedimientos Penales, y que nos establece, bueno, que el asesor tiene que aportar, ¿no? También actos de investigación o datos de prueba, siempre y cuando asesorando bien a la víctima, ¿no? ¿Sí? Aquí hay un paréntesis que me gustaría marcar en este momento. Todos los abogados, ¿verdad? Que nos dedicamos a postular, ¿verdad? Que en algún momento se llegue a tomar el cargo, llámese asesor jurídico, público, privado. Ha sucedido en la práctica de que únicamente se presentan en sede ministerial a aceptar y protestar el cargo. Y de ahí no se sabe ninguna actuación. ¿A qué vamos con esto? De que se incurre en responsabilidad. Se incurre en responsabilidad de que el asesor jurídico nada más se presente a aceptar y protestar el cargo. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, y esto va para todos los colegas, ¿verdad?, que se dedican a la materia penal y llegan a protestar el cargo. Y lejos de ello no tengan ninguna actuación. ¿Sí? Ha habido ya en la práctica compañeros inclusive vinculados por tal Que dejaron de actuar, así es, exacto. Así es. Entonces, bueno, esto es importante comentarlo porque sí es considerable. Sí es considerable el que ya sucede en la práctica. Ya sucede en la práctica, pero bueno, lejos de eso, es muy importante también que una vez ya se haya protestado el cargo, el asesor jurídico realice esa solicitud de actos de investigación ante el Ministerio Público. Sí, porque nos tocó en un asunto de unas lesiones de una víctima que desafortunadamente perdió en la pierna, en donde el Ministerio Público pues no le tomaba esa comparecencia para fines de reparación del daño. ¿Sí? La víctima pues llevaba varias notas para que se le tomara en cuenta la reparación del daño. ¿A qué vamos con esto? ¿Qué nos dice la Ley General de Víctimas? Que todos los gastos que sean erogados por cuestiones de que haya sido a través del hecho que se suscitó como delito, se le reparará el daño, también cuando sea comprobable. ¿Sí? Bueno, pues esta persona efectivamente se le tuvo que atender médicamente y todo lo que conlleva a ello, se le tuvo que hacer esa reparación del daño. Sí, pero aquí te refieres a la reparación integral, ¿no? Integral, es correcto. Integral. Es precisamente que integra todas estas cuestiones, ¿no? Desde lo que te gastas para trasladarte a la agencia del Ministerio Público, al juez de control, si gastas en comida, si gastas en gasolina, en estacionamiento, si el asesor pues, realizas un contrato de prestación de servicios con tu asesor privado, jurídico privado, lo que decíamos del. Pues tú hablabas de lesiones, ¿no? De lesiones, no sé si también le mandaron con psicólogo para ver si tuvo alguna afectación, sí, la movilidad, también entonces. Fíjate que ahí hay un problema porque la Ley General de Salud nos establece que cada terapia psicológica está aproximadamente en 1,650 pesos. Sí, claro. Aunque está muy elevada, ¿no? Realmente, Sí. realmente afuera cobran 500 pesos un psicólogo, te diría cobrar comúnmente, ¿no? Ahora psicólogos que se cobran más, pero normalmente yo conozco casos, la mayoría te cobra 500 pesos la sesión. Entonces imagínate, aquí puedes cobrar 500 y en la Ley General de Salud
y sin que aún hayas tomado, el juez te condena a pagar las sesiones, en este caso hablando de psicología, que pueden ser, me ha tocado ver que son a veces a 30. Es correcto. ¿No? Entonces nada más de ahí se eleva, creo que como a, no sé, 40,000 pesos, algo así. Se eleva nada más en cuestión de la reparación de las terapias psicológicas, aparte de todo lo demás. Todo lo demás. ¿No? Sí, lo que decías que es lo que nos habla la ley de víctimas, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, aquí hay también una prerrogativa en la Ley General de Víctimas que le serán cubiertos todos esos gastos siempre y cuando la víctima se traslade de una entidad federativa al lugar de los hechos. ¿Sí? Porque ha habido asuntos en donde quieren meter cosas que no son procedentes. Pero bueno, aquí pues nada más a lo que vamos es a que será cubierta esa reparación del daño integral, siempre y cuando sea derivado del hecho ilícito. Así es. Y pues, bueno, ya en etapa de, después de control, efectivamente, si tenemos una audiencia inicial, pues se le dará intervención al asesor jurídico, como lo marca la ley. ¿Sí? Efectivamente, la formulación de imputación es meramente facultad del Ministerio Público, pero se le da la voz al asesor jurídico para que también haga manifestaciones. Sí, porque a veces le llega a pasar al Ministerio Público algo, ¿no? Es O se equivoca, ¿no? Por tanta carga de trabajo que tiene. Y a veces lo que pasa es que el mismo Ministerio Público, más bien el Ministerio Público que lleva la carpeta de investigación a la sede ministerial, no es el que te hace la imputación del Ministerio Público, sino es otro Ministerio Público. Es diverso Ministerio Público. Y por eso es cuando, a ver, de repente al momento que está en la oralidad, se llegan a equivocar, como que de repente traen una carpeta en la mente y salió otro dato, ¿no? Que a lo mejor no era. Y sí me ha tocado ver lo que dices cuando le dan la vista, ¿no? Sí, sí, ha llegado a suceder y es ahí donde ya se trabaja en conjunto, en equipo. Sí, alguna situación que se le vaya al Ministerio Público, el asesor jurídico los usa. Sí, así es. Y bueno, pues ya una vez que tenemos esa audiencia inicial, una vez que ya se llevó a cabo, hablando de algún control legal de la detención, se le da intervención inicialmente al Ministerio Público, que es el que lleva la conducción legal de la audiencia, independientemente del juez de control. Y bueno, ya el asesor jurídico hará sus manifestaciones, más que nada precisiones. Sí, si hay alguna situación por cuestión de horario, llámese las 48 horas dentro de sede ministerial y que sea puesto a disposición también ante la autoridad, ahí se entra el asesor jurídico, ¿sí? Para un control de la detención. Y una vez que ya se superó esa etapa de control legal de la detención, se sigue con la siguiente etapa, que es la de formulación de imputación. Y una vez que se ha superado esa etapa de formulación de imputación por parte del facultado para ello, que es el representante social, que se continúa con la etapa de vinculación al proceso. Y pues bueno, es ahí donde es una etapa muy importante, ya que se alega respecto a los puntos que nos marca el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y pues bueno, una vez que el Ministerio Público nos funda y motiva el por qué se vincula proceso a un imputado, se le da la voz al asesor jurídico, en donde también en derecho de representación de la víctima, pues también tiene esa facultad de hacer sus manifestaciones, tal como lo marca, sí, efectivamente, como se señaló desde un principio, el artículo 105 como figura procesal, y también como lo marca el mismo Código Nacional, en lo que es el principio de igualdad de partes y el principio de igualdad de la vida. Sí, y una vez superar esta etapa de vinculación al proceso, pues bueno, continuamos con la siguiente etapa, que es la
la de medidas cautelares. Sí, y ya dependiendo aquí del delito, pues ya se quedarán bajo una prisión justificada, alguna oficiosa o diversa medida cautelar, que en su momento pues ya entraremos a ese tema. Sí, y pues bueno, ya después viene otra etapa muy importante, lo que es la investigación complementaria. Esa etapa es muy importante, ¿por qué? Porque en funciones del asesor jurídico, regularmente se establece el Código Nacional, dependiendo del delito, ¿verdad? En la práctica, el Ministerio Público llega a pedir 30 o 60 días. Sí, pero es ahí donde el asesor jurídico tiene que tener esa habilidad de solicitar al Ministerio Público actos de investigación e inclusive como parte en el proceso también aportar esos actos de investigación al Ministerio Público. Así es, Luis. Sí, entonces el asesor jurídico pues, empieza a ir aportando datos de prueba, ¿no?, al Ministerio Público para que el Ministerio Público se encargue de tener bien la carpeta y de ahí entonces puede ser su auto para que pueda solicitar la judicialización de la carpeta, ¿no? Ya una vez que está judicializada la carpeta y lo que tú mencionabas de las etapas procesales que tiene la audiencia inicial, entonces el asesor jurídico está muy abusado, ¿no?, en la audiencia, ¿no?, para ver lo que tú decías, le dan vista al Ministerio Público, después le dan vista al asesor jurídico para que pueda realizar alguna precisión o alguna manifestación, ¿no? Y que debe conocer muy bien su carpeta de investigación, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Eso es importante, que el asesor conozca bien la carpeta de investigación. Yo siempre les digo, cuando tenemos un asunto, seas como asesor jurídico o como defensa, tu carpeta debe contener lo mismo que contiene la carpeta del Ministerio Público. Forzosamente. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta cuáles datos de prueba y qué actos de investigación se realizaron. Y debe de tener lo mismo. Hay ocasiones que, como asesor jurídico, casi siempre tiene uno la oportunidad de que tienes acceso siempre a la carpeta antes. Y ya es más, te dice el Ministerio Público, pues si quiere vaya sacando las fotos o las carpetas, ya se las va a una me dice y ya de todo lo que le haga falta para que integre en su carpeta. O sea. Pero a veces, como abogado defensor, nos ha pasado que de repente le falta una, le falta dos, tres hojitas, Sí. que no viene y de repente, y pues lo viste, no en la audiencia, en base al principio de buena fe, pues el Ministerio Público no me conecta al lado de la foja tal que menciona, ¿no? De este dato de prueba, de este acto de investigación. Entonces siempre yo les recomiendo, lleven su carpeta, vayan con el Ministerio Público y que sea la misma, ¿no?, que la protege, ¿no? Si tú desde te pusiste en la sede ministerial, ¿no? Pero si no te pusiste en la sede ministerial, no me digas la audiencia, pues no vas a estar en lo que te dé la fiscal, ¿no? Sí. Bueno, ahí al respecto a este tema, una también de las funciones y atribuciones del asesor jurídico es generar audiencia por omisiones, ¿sí? Por omisiones del Ministerio Público. Y muchas veces no es porque el Ministerio Público así lo quiera, sino porque muchas veces, si ya no hay líneas de investigación a criterio del Ministerio Público, pero también aquí no dejemos pasar por alto que en esta profesión cada abogado pues sabe su estrategia jurídica a seguir. Y si para el asesor jurídico, ¿verdad?, o la defensa de algún imputado tienen actos de investigación por solicitarle al Ministerio Público y ya solicitados otros actos de investigación, el Ministerio Público los niega, ¿verdad?, porque también tiene esa facultad del Ministerio Público de negar el acto de investigación, por así considerarlo, desde luego basado en la ley, el Código Nacional. El asesor jurídico puede generar esa audiencia de visiones. Y como experiencia, sí, efectivamente, en algún momento me tocó promover una audiencia de visiones ante el juez de control y señalando lo que
comentábamos hace un momento. En auxiliares del procurador, que es donde directamente se solicitó esa carpeta, porque no tenían la carpeta. Fue respecto a un delito de homicidio, ¿sí? Un homicidio culposo. ¿Qué sucedió ahí? Pues sí, efectivamente se nos expidieron las copias, pero ahí el Ministerio Público pues trató de sacar ventaja. ¿De qué forma trató de sacar ventaja? Nos sometió el dictamen en tránsito terrestre, que es un dictamen muy esencial para este tipo de delitos. ¿Sí? Entonces, ya nos presentamos a la audiencia de emisiones. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues el momento de debatir esa pericial, pues el asesor jurídico no tenía ese dictamen. Entonces sí se le señaló como hecho notorio al juez de control, ¿verdad? De que pues no teníamos ese dictamen en la carpeta de investigación. Pues bueno, ello fue motivo para que el mismo Ministerio Público en la audiencia sin que se suspendiera, pues corriera traslado y se llevó a cabo un receso para estar en igualdad de circunstancias, tal como marca la ley, ¿sí? Y solamente así salvará esa audiencia. Pero bueno, sí, hay de todo en cuestiones legales. Sí, fíjate que ahorita lo que acabas de comentarte por otro lado, es importante también para todos los abogados que si van a llevar una audiencia ante el juez de control y son defensores y van en ese momento a exhibir algún dato de es importante que lleven para el Ministerio Público, para el asesor y si es posible para la víctima. ¿Sí? Que lleve la copia de traslado de su dato de prueba que va a exhibir en ese momento. Porque si no lo lleva, nada más lleva uno y se lo da al Ministerio Público, ahí está. Va a llegar si en estado de definición al asesor jurídico, porque no le cobre traslado. Y cuando le diga el ministerio, el juez de control, que le diga al defensor, es que con base a este dato de prueba que le corre traslado al Ministerio Público, le va a preguntar si el asesor jurídico, pues, bueno, porque a mí no me corre traslado. El juez le va a llamar la atención al defensor. ¿No? Ha sucedido también. Entonces, pues, para que los que apenas van a llevar una audiencia, es una recomendación, ¿no? De que lo hagan, ¿no? En base a lo que ahorita comentabas. Es necesario que todas las partes que van a estar interviniendo en la audiencia tengan las mismas diligencias que están en cada una de las carpetas de investigación. Así es, sí, es muy importante. Y bueno, regresando a la etapa en que nos quedamos, que fue la de investigación complementaria, recientemente me tocó o estuve colaborando en un delito de extorsión agravada, ¿sí? Donde pues efectivamente quienes participaron fueron adolescentes y adultos, ¿sí? Me tocó conocer la parte de los adolescentes y pues bueno, representando a la víctima, una vez estando en la investigación complementaria, se solicitaron diversos actos de investigación, como fue la intervención de redes telefónicas, medios telefónicos al Ministerio Público. Y efectivamente, tal como lo acá la ley, pues fue con autorización del juez de control. Y se llevó a cabo esta investigación. Se ofrecieron mayores datos de prueba, se ofrecieron un testigo más, que fue un vecino de la víctima, que en su momento cuando le fueron a pegar en su domicilio, a la puerta de su domicilio, una de las amenazas, pues un vecino se percató de esto y pues sí corrigió al imputado. Pero el imputado fue muy ágil, era un adolescente, luego se veía, aunque llevaba capucha, llevaba gorra, de acuerdo a las características, como lo describió el testigo, sí coincidió con el adolescente que llevó a cabo esta repartición de tareas. Así es, porque inclusive a la víctima, pues el mero día del padre, pues fue a misa y ese mismo día estaban amenazando igual
de iglesia, que de la iglesia llegó una amenaza al momento en que reparten pastel para todos los padres, o, sí, para padres varones de familia, totalmente dijeron a las amenazas que ya le habían hecho. Entonces, pues sí se apreciaron en esa etapa de investigación complementaria, como su nombre lo dice, es un complemento de lo que no se ofreció en la etapa inicial, porque la etapa inicial tiene corta. Sí. Ahora, otra de las facultades que tiene también el asesor jurídico en esa etapa de investigación complementaria es si por alguna razón ya se solicitó un acto de investigación y el Ministerio Público no tuvo el tiempo suficiente de realizarlo, el asesor jurídico tiene esa facultad de solicitar una prórroga. Sí, si el Ministerio Público no la solicita, porque también tiene esa obligación, esa facultad, el asesor público sí puede intervenir y solicitar una audiencia siempre y cuando se justifique que ya previamente ya se solicitó ese acto de investigación. E inclusive, también lo marca el Código Nacional, una vez que ya se haya cerrado la investigación complementaria, si ya se llevó a cabo esa petición, que haya registros en la carpeta de cierto acto de investigación, también se puede solicitar la reapertura de la investigación complementaria y solicitar al juez un tiempo prudente pertinente, siempre y cuando no rebase los tiempos que nos establece el Código Nacional, a que se le concede. Así es. Sí, entonces ahí tienen que estar abusados. Sí. El asesor jurídico, ¿no? Es correcto. Una pregunta. ¿Tú recomiendas que desde la etapa de investigación, para efecto de la reparación del daño integral, se vaya preparando, te vayan metiendo, por ejemplo, los gastos jurídicos, en este caso, el contrato de prestación de servicios del abogado que contrataron como asesor jurídico, que vayan metiendo lo que platicábamos, algunos gastos de comida, algunos gastos de transporte? ¿Recomiendas que lo hagan desde la etapa de investigación inicial o en la etapa de investigación complementaria? Se puede presentar en cualquiera de esas dos etapas, la ley no nos restringe. Ajá, pues como lo señalaba hace un momento, en la etapa de investigación inicial es una etapa que se pasa muy rápido, muy rápido. Sin embargo, no estamos limitados a presentar esos datos de prueba para fines de reparación del daño. Así es, y pues bueno, más aún en la etapa de investigación complementaria, pero también una vez rebasando o concluyendo esta etapa de investigación complementaria, pues viene lo que es la etapa transmedia. Es una etapa también muy, muy importante en su etapa escrita y en su fase oral. En la etapa escrita, también nosotros como asesores jurídicos o todo asesor jurídico puede en la fase escrita de la etapa intermedia, puede también agregar el escrito de contestación a la acusación del Ministerio Público, puede agregar también todos los gastos que sean por cuestión de gastos a la participación. También se puede. Sí, me tocó también un asunto de una persona que conducía un Uber, de robar el carro, pero ese vehículo lo estaba pagando. Lo estaba pagando y pues por alguna razón el Ministerio Público no había agregado esos documentos y sí fueron aceptados. Se señalaron en una contestación de la acusación ministerial y ya posteriormente en su fase oral también se puede incorporar mayores datos. Sí, la ley es muy versátil en este aspecto y sí nos faculta para el favorecido de todas las partes, pues podemos ofrecer los datos y medios de prueba para, ya sea para la reparación del daño o una defensa adecuada. Sí, así es. Sí. Entonces, fíjate lo que platicas. Tenemos muchas oportunidades como asesor jurídico, creo que al igual que el defensor
público-privado de poder aportar datos, medios de prueba. Esto, como lo puedes decir, en la pinta de manera escrita, de venir ahora. No sé qué sabe que desarrolla la etapa intermedia. Entonces es importante, ¿no? Que sepan muchos compañeros que nos están viendo que a lo mejor eso me pasó. Ya se terminó, se concluyó la etapa de cierre de la investigación complementaria y se me pasó esto, ¿no? Y lo que tú acabas de decir, ¿no? Bueno, viene la etapa intermedia. Si no lo hiciste de manera escrita, lo puedes hacer ahí, ¿no? Porque una vez que el Ministerio Público hace la acusación, pues le debe estar también al asesor jurídico. Así es. ¿Sí? Entonces, vamos teniendo la misma oportunidad como asesor jurídico y como defensa. No nada más que es al revés. ¿Cuál es la diferencia del asesor jurídico al defensor? ¿Cuál es la diferencia? La figura jurídica. De ahí fuera tienen las mismas oportunidades, los mismos derechos, como comentaba desde el principio, bajo el principio de igualdad entre las partes. Así es. Igualdad de armas de la ley. Sí. Entonces, el defensor se va a abocar a desvirtuar los elementos del tipo penal, ¿no? Y el asesor se va a hacer al revés. El asesor es el que va a estar incorporando de manera que se acredite fehacientemente y sin que haya duda razonable en que se cometió el delito, ¿no? Así se va haciendo la reportación, ¿no? de lo que dependiendo del delito, ¿no? Como decíamos al inicio. Pero cada delito en particular tiene sus peculiaridades y requiere datos de investigación, pues idóneos a tipo de delito. Es correcto. Sí, sí. Y ya una vez que concluye la etapa de, vamos a poner, ya se llevó a cabo la etapa intermedia, se abre para que tú puedas solicitar, pues, que todos los autos, la etapa intermedia pues, se llevan después de control, todavía, sí, ¿no? Pero ahí se va a llevar al tribunal de juicio oral, o un montón de decisiones. Ahí, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Vamos a probar. ¿Qué horas tienen por ahí? 6:04. Todavía tenemos 5, 6, 7 minutos. Sí, efectivamente, dentro de la audiencia intermedia, una vez que ya se superó, perdón, la etapa escrita, en la misma etapa oral se dicta un auto de apertura juicio oral. ¿Sí? Una vez que ya se superó esta etapa, etapa intermedia, que meramente, como bien sabemos, es el ofrecimiento, la admisión, ofrecimiento y admisión de medios de prueba. ¿Sí? En la etapa intermedia, ahí se van a hacer una depurar, todo concerniente a las pruebas. Una vez que ya hayan quedado firmes las pruebas ofrecidas por las partes y admitidas por el juez de control, ¿verdad? Pues viene esa auto de apertura judicial, en donde nos señala todas las partes intervenientes, todos los órganos de prueba que se van a presentar al juicio oral. Fíjate, solo que te interrumpa. Fíjate que ahorita que estabas hablando de las pruebas, se me vino que también hay acuerdos probatorios. Ah, no, es correcto. Y dentro de los acuerdos probatorios también es importante que el asesor jurídico también vea qué documentos o algún acto de investigación, algún medio de prueba, que sí puedes tú ponerte pues, en acuerdo, por eso se llaman acuerdos probatorios, para que ya no lo lleves, ¿no? Porque hay veces que el juez de control regaña, ¿no? Ya sea el defensor o el asesor, porque no se ponen de acuerdo. No tienen controversia en este medio de prueba. ¿Por qué no llegaron a un acuerdo probatorio? Y en la audiencia lo hacen, ¿no? Entonces también digo, como un tip, si hay posibilidad de llegar a un acuerdo probatorio, pues que se haga, ¿no? El acuerdo probatorio para que, a ver, como asesor jurídico, si el defensor público dice, no me opongo a ahora sí, como asesor jurídico tenemos que buscar más los acuerdos probatorios que el defensor, ¿sí? ¿No? Porque nosotros somos los que vamos a ofertar para el efecto de poder acreditar el tipo penal. Entonces, de esa manera, es importante que los que nos estén escuchando y cuando vayan a una etapa intermedia, pues en el acuerdo probatorio por ahí, pudieran, ¿no? Empezar a, pues ir preparando, ¿no? Un poquito más cercano, ¿no? Para no desgastarte tanto y que no el juez de control, pero dependiendo del tipo de juez de control, le puede llamar la atención, no te puede llamar la atención. Sí, 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 mucho criterio de cada acusado. Y sí, efectivamente, como se señala, los acuerdos probatorios, pues,
son aquellos en que las partes están de acuerdo, ¿verdad? Para que ya no sea debate en juicio oral. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos tener un asunto que también nos tocó de un tráiler que arrolló diversos vehículos. Bueno, quien tuvo los resultados más graves, pues fue una víctima masculino que todo pensado entre uno de los vehículos que impactó el tráiler y el muro de contención. Sí, quedó prensado en la piel. Entonces, dentro de esos apoyos probatorios, pues bueno, efectivamente, ¿qué fue lo que impactó a la víctima? Pues sí, en un primer momento el tráiler, pero también en un segundo momento, pues fue el vehículo de marca TAM que donde quedó prensada la víctima. Entonces, pues bueno, no hay duda, ¿verdad? No sé, no se iba a debatir situación diversa porque los hechos eran pues solos. Así es, entonces dentro de ese asunto, pues sí se llegó como un acuerdo probatorio, tanto el tráiler como el vehículo que impactó a la víctima. Entonces ya están en etapa de juicio, ya vas al juicio y ahí el asesor jurídico sigue teniendo la misma participación que ante el juez de control. Sí, tiene esa misma participación, esa importantísima carga procesal. ¿Por qué lo marco como importantísima? Porque, pues bueno, ya estando en etapa de juicio, efectivamente, cuando son órganos de prueba aportados tanto por el Ministerio Público como por la asesoría jurídica y muchas veces en conjunto de manera conjunta por la defensa, pues bueno, se llegan los interrogatorios en donde son estos de cuando el oferente de la prueba pues tienen que hacer el interrogatorio a efecto de que el mismo órgano de prueba nos exprese lo que nosotros queremos demostrar ante el juez de control, corrijo, ante el juez de apreciamiento. Entonces, esas ya son preguntas encaminadas a que el mismo órgano de prueba me refiera la probancia que en su momento quiere hacer el Ministerio Público y por ende y de manera conjunta se suele. Cuando se hace el alegato, ya hablando en la etapa de juicio oral, se hace el alegato de apertura. El acto de apertura lo hace el Ministerio Público. También el asesor jurídico hace el alegato. También el asesor jurídico hace su alegato de apertura, también como lo es la defensa. Ya me sé. Así es. Y igual manera su alegato de cláusula. Y su alegato de cláusula. Sí. Y ya de ahí, bueno, ya se pasa, se turna, ¿no? Ya después del tribunal, ya dictarán si es condenatoria para su absolutorio. Sí, pero sí es importante, ¿no? La participación del asesor político. Y como decías al principio, no dejar de ir. No acepte el proceso del cargo y ya no voy. Sí, eso es riesgoso. Ya acepté el cargo, protesté, cobré, ahí luego nos vemos, ¿no? Sí, Pero vienen sus responsabilidades, ¿no? Viene la responsabilidad que si lo dejas, puedes ser acreedor a una medida de premio, a una multa, ¿no? sí. Entonces es importante, ¿no? Lo que comentas, que no se deje de seguir De actuando. actuar. ¿No? ¿Cómo podemos concluir esto, licenciado? ¿Cómo podemos concluirlo? El mensaje de esta plática es que hay que saber explotar esta figura de la asesoría pública. Es una figura que hasta el día de hoy no todos los abogados la han sabido explotar. Habrá quienes sí. Mis respetos para muchos colegas. Este servidor, pues jamás lo van a escuchar hablando mal de colegas, jamás, porque no es ético. Pero sí retroalimentarnos entre nosotros, saber explotar esta figura jurídica. ¿Por qué? Porque nos da intervención desde un hecho tipificado como delito, el que ustedes quieran,
desde antes de sede ministerial, inclusive. Perdón. ¿Por qué lo marco desde antes de sede ministerial? Porque pues muchas veces primero nos va a consultar una víctima, llámese asesor público o asesor privado, pues la víctima ya sea llamada telefónica, que la citemos en el despacho, o si el asesor jurídico es público, va a pasar a su oficina, toda víctima, le va a exponer su situación, y desde ahí pues bueno, tenemos que tener esa visión y ese profesionalismo de guiar a la víctima. ¿Y por qué desde un inicio lo marco desde este momento? Porque esta figura nos da, e inclusive ya ha habido tesis jurisprudencial, que el asesor jurídico ya puede actuar inclusive hasta en etapa de apelación, lo que son los recursos, y juicio de amparo. Entonces, es una figura, desde mi punto de vista, muy importante. Así que concluimos esta plática, doctor, y pues a seguirnos preparando, porque hablando por este tema que es la actuación del asesor jurídico, muchas víctimas necesitan un asesor jurídico. ¿Y cuál es la clave para que se haga justicia a favor de una víctima? El impulso procesal. ¿Y quién le da el impulso procesal? Profesionista en derecho. Sí, que sepa dominar el tema, que sepa encauzarlo mediante su autor. Sí, pues te agradezco, maestro, te agradezco que te hayas dado el tiempo de poder venir y compartir este espacio, el cual lo hacemos para toda la comunidad, no nada más jurídica, sino víctimas. Cualquier persona puede ser víctima de un delito. Es correcto. Va a requerir siempre de un abogado. Y como bien lo mencionas, que el abogado esté preparado y que siempre se pone ese impulso procesal, porque desafortunadamente el municipio no tiene mucha carga de trabajo. Y como dice, no se acuerda de tu carpeta, ¿eh? Sí, no. Es que estar uno como abogado, tiene que estar constantemente diciendo, oiga, esto, oiga, que y es el trabajo, no soy político, nosotros. Porque la víctima va a estar en su domicilio, o sea, trabajando, no se quiere revictimizar, yendo al Ministerio Público y demás. A veces, porque le van a preguntar, ¿por qué delito es? ¿Cuál es su carpeta? ¿Qué le hicieron? Ah, ya me acordé. Y ya se me explicó lo que hace todo el día. Sí. Pero como es como abogado, es que esta carpeta licenciada o licenciado, ¿no? Al Ministerio Público. Es muy importante lo que tú nos comentas, amigo, de efectivamente prepararnos y no dejarlo, no dejarlo al aire y cada vez prepararnos más. Y decías algo que la carga, ¿no? La carga, porque la carga de la prueba la tiene el que acusa, ¿no? En este caso. Así es. Entonces, el Ministerio Público dice, no, el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. Pero, ¿cómo se va a llegar de esas pruebas o medios de prueba para poderlos llevar a la etapa del juicio oral? Si uno, como hoy me tocó ver en una serie ministerial, donde el Ministerio Público regaña a la víctima porque le dice, oiga señora, no nos dio teléfono, la estamos buscando, localizando, el teléfono que nos dio no era, la dirección que nos dio tampoco era, y después con policía de investigación, y le empezó a decir, el juez ya nos puso que si no la presentábamos para la etapa de hacer la investigación, lo que nos estaba pidiendo, me iba a multar a todos. Si yo qué culpa dice el Ministerio Público, yo qué culpa tengo, pues usted no ha llegado bien sus datos. Y que la percibe en ese momento. Acuérdate que el juez de control le dijo, y nosotros cuando ustedes vinieron a hacer su denuncia, su entrevista, aquí le dijimos que no diera datos erróneos, no comete delito que declara falsamente ante una autoridad ministerial y todo. Y así está. Entonces es importante lo que tú comentas. Sí, es importante y todo. Tus redes sociales, amigo, tu teléfono, donde aquellos abogados o víctimas que te quieran localizar para que los apoyes y trabajar en conjunto con ellos o los asesores, por favor. Claro que sí, mi número telefónico es 534-452-69, mismo número con WhatsApp, y como correo electrónico de yahoo.com.mx. Un placer, doctor, muy agradecido por darnos la oportunidad de estar aquí en Corporativo ASA y en pro de las víctimas y toda la comunidad en general que requieran un abogado especializado. No lo saben quién hace a los socios. No, pues gracias por estar, igual. Gracias y ahora sí que gracias a todos los que nos vieron, los que nos van a ver por YouTube también. Entonces ya saben, las redes sociales del maestro. También les recordamos, tenemos el curso
de la diferencia del juicio reivindicatorio y el delito de despojo. Nos va a estar apoyando el maestro, el doctor José Luis. También va a estar con nosotros y estuvo hablando del juicio reivindicatorio. Va a estar con nosotros el día 21 de mayo. ¿Sí? Entonces pueden inscribirse. El día 28 de mayo vamos a hablar sobre el delito de despojo, pero el día 21 vamos a hablar de la diferencia de la acción reivindicatoria, delito de despojo y cuáles son las pruebas idóneas para poder ejercer la acción reivindicatoria. ¿Sí? Entonces los dejamos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, bendiciones. Bye.